Nueva jornada del Giro de Italia. Un día más, Juanpe López Malla Rosa de la carrera. Y una jornada espectacular que no ha producido ningún sobresalto de cara a la clasificación general, aunque es verdad que ha dado argumentos necesarios como para que estuviéramos en la tensión de ver si la Malla Rosa tenía que ceder ante la fuga que se había provocado en la jornada. Afortunadamente no fue así, pero afortunadamente para el aficionado español, que sigue viendo Lebrija vestida de rosa y que sigue soñando con que Juanpe alcance el mayor número de días posibles vestido de esa túnica sagrada del Giro de Italia. A ver, se entiende y se comprende que llevábamos 7 años sin rascar bolas, sin vestir de rosa desde los tiempos de Alberto Contador, así que por ahí es comprensible. Al resto de los aficionados, a la afición en general, que esto es un deporte ecuménico que se ve en esa gran aldea global a través de Eurosport, pues posiblemente la jornada les haya podido decepcionar. A los holandeses tampoco. En los Países Bajos hoy tenían una fuga de 4 corredores al final y 3 eran neerlandeses, con lo cual estaban como castañuelas, ¿no? A los italianos un poco menos porque Davide Formolo, que es un muy buen corredor, tenía una oportunidad magnífica, pero es verdad que en el fondo estarán soñando por parte de su equipo el UAE con la victoria absoluta de Joao Almeida, así que por ahí más o menos podrán consolarse. Pero nos ha dejado, o al menos a mí me ha dejado la etapa, una reflexión obligada en torno a no pretender cambiar lo que son tradiciones en el ciclismo, pero darle siempre una vuelta de tuerca a cada situación que se presenta en aras siempre a buscar el mayor espectáculo posible. Y si ayer nos había quedado un poco la pesadumbre de ver que había sido un tostón de etapa, vale, sí, esto tiene que pasar siempre, siempre ha ocurrido, no sé qué, etcétera. Vale, lo damos por bueno, pulpo como animal de compañía, pero a la hora de la verdad, pues el espectáculo se resiente. Y hoy no es que no haya habido espectáculo, que ha sido francamente bonita la etapa, pero era un recorrido tan extraordinario que si hubiera sido el escenario de de una prueba de un día, seguro que hubiéramos visto una batalla de proporciones homéricas. Ha sido bonita la pelea, ha sido bonita la etapa, esto no se cuestiona, pero en la clasificación general han dado por bueno todo lo que ocurría, salvo la defensa enorme que ha hecho el equipo Trek de la malla de Juanpe López hasta donde pudo, porque no había mucha fuerza ni tampoco la cuestión de castigar a 2 hombres que han de pelear por un emplazamiento a la general o por alguna oportunidad que les dé la carrera, en el caso de Giulio Ciccone o del danés Matías Esquielmose. Los demás, salvo Mollema, que estaba en fuga, se vaciaron y la verdad es que Trek ahí se comportó francamente bien. Decía que la etapa fue fantástica, pero es que el recorrido, 4.500 metros de desnivel, una salida ya al paso cole de tercera categoría, donde hay una cantidad de movimientos, un ritmo febril, colérico, para coger la fuga buena, actores importantes, ahí veíamos a Puls, veíamos a Fórmolo, veíamos a Mollema, veíamos a corredores, incluso en un momento determinado apareció Richard Carapaz a rueda de Mathieu Van Der Poel junto a Johnny Narváez, pero a la hora de la verdad se hizo una fuga y siendo que lo eran hombres de pedigrí, de relevancia, corredores patricios de la carrera, pues la verdad es que ninguno era peligroso de cara a la clasificación general. Sí de cara a la malla rosa de Juanpe López. Tuvieron 5, 6 minutos de diferencia y Trek tuvo que defenderse y cuando ya hizo lo más difícil, lo más incómodo y sin embargo la situación volvía a ser peligrosa porque Bowman estaba a 5.39 en la general y Mollema 5.30 y Mollema 19 segundos más, pues ahí entró Ineos, controló la carrera, le puso un ritmo bastante alto, total, rebajó a la mitad de la diferencia, menos incluso en la línea de meta, y por ahí la etapa se saldó sin mayores consecuencias, por mucho que en el grupo cabecero entra un puñado de corredores, que todo hay que verlo. Un grupito de unos 30 hombres aproximadamente, la creme de la creme, pero sin moverse, sin atacarse. No voy a decir que dejando pasar otra oportunidad, porque queda mucho, pero obligándonos a una reflexión. Por eso decía que si ayer no es que hubiera que dar por buena, porque siempre ha ocurrido, etcétera, es que es normal. Una etapa llana, una etapa intrascendente, en un día determinado los corredores se abandonan y llegan con casi una hora de retraso. Bueno, no pasa nada, son muchos días para gozar del espectáculo. Pero llega la etapa de hoy, que era una etapa muy bonita y tampoco ha pasado nada. No digo yo que tuviera que pasar, tampoco era... Pero es que ya pasó en el Etna. Entraron los 20 corredores favoritos, salvo Dumoulin o Nibali, que tampoco se cuenten tanto para la general, y es un puerto de primera categoría, era la 4ª etapa. Y esto nos lleva a una reflexión obligada, ¿no? Que es el mandamiento
que siguen la inmensa mayoría de los corredores y la inmensa mayoría de los directores deportivos. Esta es una carrera de 3 semanas, esta es una carrera de supervivencia, aquí se trata de llegar entero, lo más entero posible la última semana cuando aparezcan los grandes colosos y por lo tanto tranquilidad en los cuarteles generales, a comer y a rueda, que diría el clásico, ¿no? Claro que es en la tercera semana donde se resuelven las carreras, claro que hay que ahorrar energías, pero a veces da una cierta pena que se escapen oportunidades como la de hoy, porque esos 4.500 metros de desnivel, con ese ascenso de salida, con el monte Sirino luego, con la durísima ascensión, daba los picos finales, incluso el repechón de meta, daba para esperar que ocurriesen o que pudieran ocurrir al menos más cosas. Pero es lo que hay, por lo tanto hay que conservar las tradiciones, y las tradiciones hablan de que esto es inamovible y que las etapas salen como salen y que al final la corriente va en esa dirección de reservar energías y que son pocos los valientes, la gente que no tiene, digamos, una gran opción para pelear por el triunfo final y que, sin embargo, incluso desaprovechan una jornada como la de hoy. A ver, no la desaprovecharon todos, hubo mucha gente empecinada, se rodó a 50 km/h en la primera parte de carrera y eso que era exigente. Casi todos los actores importantes de la prueba que no eran los super favoritos para la general trataron de meterse en la fuga, por ahí no hay ninguna crítica. Lo que sí es cierto es que hubo territorios para mover la carrera y que la fuga por delante pues condicionó mucho el desenlace de la misma. Hizo una gran defensa el equipo Trek, hizo la defensa posterior el equipo de Ineos y al final llegaron por delante los hombres que tenían que llegar, los que tuvieron más fuerzas de los 7 corredores de punta que aguantaron con el doblete a cargo del equipo del Jumbo-Visma, que se llevó un premio merecido por el trabajo abnegado de Tom Dumoulin. Espléndido, ¿eh? No voy a decir que es redivivo, porque al final pues tampoco ha recuperado mucho tiempo del perdido en la clasificación general, pero esa actitud, esas palabras en la línea de meta, agradeciendo, no, ensalzando y alegrándose muchísimo de la victoria de su compañero Bowman, porque decía que es de esos corredores sin premio, hablan mucho y bien, ¿no?, de las posibilidades del equipo y del comportamiento de Tom Dumoulin, el ánimo de rescatarle fundamentalmente, ¿no? Decía la mariposa de Maastricht que se alegraba muchísimo de que ganase Bowman porque era uno de los corredores que más lo merecía dentro del pelotón. Y además lo ensalza también convenientemente Lola, como corresponde. Es que hay ciclistas llamados gregarios que no tienen tantas oportunidades de conseguir una victoria y menos de esta categoría en todo un Giro de Italia. Pero que se arreglen los compañeros es una señal evidente del valor enorme que tienen, ¿no? Bowman es un buen escalador, es un ciclista de peso, de nivel, pero es un gregario de lujo para la alta montaña, como podría ser, salvando las diferencias, el caso de un Sepp Kuss, ¿no?, a quien tampoco se le da fácil poder ganar alguna etapa. Y entonces cuando tienen las escasas oportunidades de hacerlo, que puedan rematarlo es motivo de satisfacción para todo el mundo. Y en este caso se alegraba a Tom Dumoulin mucho porque lo trabajaron mucho y bien, porque se esforzó una barbaridad para conseguir la malla surra del Gran Premio de la Montaña a base de sprintar en cada uno de los puertos del recorrido y porque además contó con la colaboración inestimable de su líder para llegar en el tramo final y poder superar a un corredor con oficio, con experiencia y con el favoritismo que tenía Bauke Mollema, porque por ahí Trek jugaba una doble baza. De un lado, preservar la malla rosa de Juanpe López, pero de otro, que en el peor de los casos, si la fuga conseguía una diferencia por encima de los 5 minutos y medio, que Mollema pudiera arañársele entre bonificación y demás los 19 segundos que le llevaba Bowman en la clasificación general. Fueron estos los argumentos, en el fondo, que nos permitieron disfrutar de una etapa, insisto, con un recorrido fantástico, pero nos queda, no voy a decir el sabor agridulce, nos queda la comprensión de entender lo que es una vuelta por etapas, de que en ese recorrido podían haber pasado más cosas. No pasan ni van a pasar, entiendo yo, o al menos pasarán cada vez menos. Y en ese sentido es donde tenemos que hacer un ejercicio de revisionismo, no para inventar nada, ¿no?, sino para mentalizarnos de que en efecto es en la tercera semana donde se juega la carrera, pero es en la primera y en la segunda donde muchos actores principales pueden poner en peligro la superioridad y el favoritismo de aquellos 4, 5, 6, 7 corredores que luchan, que sueñan con ganar una carrera de esta envergadura. Y eso iría en beneficio del espectáculo. Entiendo el conservadurismo hasta cierto punto y estoy muy lejos de criticarlo, simplemente lo pongo encima de la mesa a modo de reflexión y dentro de que a mí la etapa me ha dejado un sabor agridulce.
porque ha sido entretenida, para nosotros muy buena porque Juanpe López sigue de líder, pero en el fondo un etapón de esos que en una clásica hubiera regalado un espectáculo soberbio y que aquí se ha quedado en menor medida. Y vaya, en menor medida para los españoles porque Juanpe mantenía la malla rosa, en menor medida para los neerlandeses porque tenía 3 corredores en fuga, en menor medida para los italianos porque Davide Formolo estaba ahí, ¿verdad? Y Formolillo era una opción para conseguir una victoria, aunque al final no tuviese fuerzas porque se empleó y mucho también en la primera parte de la etapa. Pero bueno, es lo que hay, como tal lo contamos, y en la perspectiva de que esto sí es cierto, han sido otras 5 horas de carrera, calor notable en muchos momentos, subidas y bajadas, 4.500 metros de desnivel y desgaste. En resumidas cuentas, desgaste para lo que está por venir, especialmente en el etapón del próximo domingo. Pero antes de ello, recordamos lo que dio de sí la etapa con esa victoria de Bowman, que entró con 2 segundos de ventaja sobre su compatriota Bauke Mollema. Luego Fórmula al mismo tiempo, a 19 segundos, Tom Dumoulin. Vale, Lola, sin cabrearse. Vilela 2.25, Camna 2.59 y en el mismo tiempo Albanese, Almeida, Valverde, Carapaz, Bardet, Yates y el resto de los hombres favoritos. La clasificación general mantiene, por lo tanto, las posiciones y las diferencias de tiempo. Juanpe López es líder con 38 segundos sobre Camna, 58 sobre Taramae, 1.42 sobre Simon Yates, 1.47 sobre Van Sevenan, 1.55 sobre Kelderman, Almeida está a 1.58, Bilbao a 2 minutos, Richie Porte a 2.4, Romain Bardet a 2.6 y, en fin, Richard Carapaz, Mikel Landa a 2.15, Aresman y el resto de los favoritos importantes de los nombres ilustres de la carrera. Mañana la etapa de Nápoles. Nápoles, Rico Vergel, capital europea de la cultura, nos ofrece un recorrido que siempre es atractivo porque hay un circuito al que hay que darle 4 vueltas al final con un puertecito ahí de 4ª categoría. Uno de los pasos es puntuable para el Gran Premio de la Montaña, no hay problema. Por ahí Bowman ha conseguido ir la malla surra, además de la victoria parcial, pero circuito siempre nervioso. En las carreras, además de que crece el espectáculo por la proximidad del público, por el diferentes pasos por el centro de la ciudad, etcétera, también un recorrido nervioso, excitante, para ver si alguien ahí es capaz de romper el pronóstico que señalaría a los velocistas como principales candidatos. No parece sobre el papel que ese puerto de 4ª categoría tenga la suficiente entidad y es de presumir, después de haber salvado la jornada de hoy, que habrán tenido que emplearse a fondo, que los Cavendish de Mar y compañía, que se esforzaron para no llegar con el control cerrado, tengan la oportunidad de conseguir una victoria de etapa en vísperas del gran etapón del próximo domingo. El Blockhaus llega con el paso larchano, que se le olvida a mucha gente por delante, y con las perspectivas de que empecemos a clarificar convenientemente la clasificación general e incluso a ver qué hombres no estarán en condiciones de ganar el Giro de Italia.